Cordial saludo, mi nombre es Andrés Mauricio Campos Guzmán del curso Electrónica de Potencia. A continuación vamos a presentar la fase 5, consideración del diseño del variador de frecuencia desarrollado. Entonces la opción que nosotros escogimos fue el working paper. Entonces, el título de nuestro working paper es la diseño e implementación de un variador de frecuencia, optimización del control de motores eléctricos. Entonces, aquí tenemos nuestro resumen. En el presente trabajo detalla el diseño y el construcción del variador de frecuencia para motores eléctricos utilizando simulaciones realizadas en Proteus, bueno, etcétera, etcétera. Las palabras claves que usamos, nuestro resumen en inglés, lógicamente también tenemos nuestro título en inglés, nuestras palabras claves en inglés, nuestra introducción. En la industria moderna depende cada vez más de dispositivos que pueden controlar con precisión la velocidad de los motores eléctricos, elementos fundamentales en procesos automatizados. Entonces aquí nos enfocamos un poco en que esto va enfocado más a la automatización de procesos, como pues el control, la velocidad del control de un motor eléctrico. Entonces, en nuestro marco teórico hemos puesto componentes principales como son el conversor AC, la modulación SPW, SPWM, el inversor DCAC, el filtro pasabajos, la importancia de los variadores de frecuencia en la industria, la simulación y herramientas de evaluación. Pues ahí abordamos en nuestro marco teórico todo lo que implementamos. Entonces, en el conversor, en esta etapa transformamos la corriente alterna en corriente continua, utilizando rectificadores y filtros capacitivos para estabilizar la señal. Pues esto lo hicimos con base a las referencias bibliográficas compartidas, como la que fue Erazo Velasco para el conversor AEC. En la modulación SPWM también nos enfocamos que pues, la modulación SP controla la amplitud y la frecuencia de la señal alterna generada por el inversor. También usamos pues, nuestra referencia bibliográfica y así sucesivamente. Bueno, la metodología, la construcción del variador de frecuencia se dividió en tres fases principales. Pues la fase 1, que fue el diseño del conversor AC, consideramos los cálculos, donde hallamos el voltaje de rizado, hallamos el capacitor de filtrado. En la fase 2 implementamos el sistema de emulación SPWM, definiendo índice de modulación, amplitud, frecuencia. En la fase 3 integramos el inversor DCA y el filtro pasabajos. Y implementamos los drivers, el puente H, validando su desempeño y con simulaciones en Proteo. Entonces, a continuación presentamos el diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo describe el diseño y la evaluación de un variador de frecuencia desde la conversión de corriente alterna hacia corriente continua, hasta la salida final en una señal de corriente alterna limpia y estable. Inicia con el diseño del convertidor AC a DC, seguido de la implementación de modulación SPWM para controlar la señal. Luego se convierte en la corriente DC a AC usando un inversor con puente H. La señal se filtra para reducir armónicos y estabilizarla. Finalmente se realizan pruebas para verificar parámetros eléctricos clave como frecuencia, voltaje, calidad de señal, validando el diseño completo. Entonces nuestro diagrama de flujo empieza así, pues empezamos a diseñar un variador de frecuencia, implementamos el diseño del conversor de AC a DC, después una entrada de señal de corriente alterna, AC, después un proceso de rectificación de señal, pues nuestra señal es rectificada, salida de corriente continua, estabilizada, parámetros a verificar el voltaje del rizado, el capacitor, la capacidad del capacitor, parámetros a acercar el índice de modulación de amplitud, el índice de modulación, pues esto nos da la salida de la señal SPWM generada, el proceso de modulación de la señal mediante el sistema SPWM para controlar la frecuencia, la entrada de señal corriente continua, la implementación de la modulación SPWM, diseño del inversor, perdón, sí, implementación de la señal de modulación, después la entrada de corriente continua, el proceso de modulación, en la salida tenemos la señal de salida SPWM generada y estos son los parámetros a verificar, que es el índice de amplitud y el índice de modulación de frecuencia. Seguido viene el diseño del inversor, al cual le vamos a sumar la entrada de la señal SPWM
proceso de conversión de la señal de corriente continua a través del puente H. Aquí también vamos a ingresar la señal SPM invertida, la señal de corriente alterna, el filtro de señal, la entrada de señal de corriente, los procesos de aplicación, el filtro pasabajos, donde vamos a eliminar armónicos y establecer la señal, la salida de señal alterna limpia y estable, parámetros a verificar la calidad de onda y reducción de armónicos, verificación y pruebas, entrada de señal de la salida filtrada, proceso de verificación, pues las características eléctricas, la frecuencia, el voltaje, la salida de evaluación del diseño y la salida de evaluación del diseño. Aquí verificamos el funcionamiento del motor, que el giro del motor sea adecuado para las frecuencias que probamos. Entonces la presentación de resultados. Entonces aquí nos dan los parámetros iniciales del motor, como el voltaje BR, voltaje RMS. La potencia del motor es medio caballo de fuerza. La corriente nominal son 6 amperios. El factor de potencia, esos son los parámetros iniciales de nuestro motor. Aquí tenemos los cálculos donde hallamos el voltaje de rizado, donde hallamos nuestro el capacitor de la fase 1 para la rectificación de la señal. Aquí hallamos el voltaje en continua para alimentar el generador de señal en la fase 1. Entonces aquí calculamos el voltaje de C para calcular la resistencia de carga y pues aquí tenemos la tabla con los resultados que tuvimos. Entonces aquí vamos a presentar las figuras, que entonces aquí presentamos el diseño de la fase 1, el diseño del circuito de conversor ADC. En la figura 2 mostramos las salidas, el análisis de los osciloscopios de la frecuencia de la señal sinusoidal y el voltaje rizado. Aquí tenemos los cálculos de los parámetros de diseño y control para del conversor de CAS, sistemas SPWM. Entonces nos dieron los parámetros iniciales donde nosotros hallamos un voltaje pico de la señal de control que fue de 3.4 voltios. Entonces aquí despejamos la fórmula y pues eso fue lo que nos dio. La frecuencia de control eran 50 Hz. También tenemos los parámetros de diseño del inversor. Bueno, aquí esta es la tabla final de la primera parte. Entonces, en nuestra siguiente figura mostramos el diseño de la fase 3, que fue donde montamos un comparador A, comparador B, y un inversor. A esto le metemos una señal triangular, una señal seno A y seno B, y de esta manera generamos nuestra señal seno. En nuestra siguiente imagen mostramos la amplitud y la frecuencia de los parámetros iniciales, que fue 3.4 voltios y 50 Hz. Aquí mostramos la comparación de señales de entrada, que pusimos las señales, la seno A, seno B y la triangular. Aquí vemos en la salida del comparador cómo está funcionando el comparador A y el comparador B. En nuestra señal SPWM, entonces aquí el desarrollo de los cálculos matemáticos para la construcción de filtro pasabajas. Usamos un capacitor de 100 microfaradios para calcular una bobina. Nuestra bobina fue de 2.96 milihenrios. Aquí en nuestra figura 8 podemos ver la integración de todas las fases. El montaje de la fase 3, que fue nuestro driver, el puente H y finalmente nuestro filtro pasabajas que va conectado a nuestro motor. Aquí podemos ver un análisis del filtro pasabajos. Vemos el funcionamiento o el rendimiento que tiene nuestro filtro. Aquí podemos ver las señales de entrada de nuestra seno A, seno B y la señal triangular. Aquí podemos ver en nuestro osciloscopio el análisis de la señal rectificada. Lo mismo, las señales del comparador. Entonces aquí podemos ver el osciloscopio o el análisis de las señales SPWM y la invertida. Entonces las señales de salida del puente H, señales de las salidas del filtro.
Entonces aquí tenemos el filtro 1 y el filtro 2. Y aquí tenemos la suma e invertida de los filtros y esta absoluta señal. Entonces, la salida de los drivers muestra la suma de nuestra señal rectificada con la alimentación de los drivers. Entonces, el driver 1, el driver 2. Aquí podemos observar el giro del motor a una frecuencia de 30 Hz. En esta señal podemos observar el giro del motor a una frecuencia de 100 Hz. Como último, ponemos nuestras conclusiones: optimización del control del motor, importancia de la simulación en proteos, el impacto de la industria, la relevancia del filtrado en el sistema. Las bibliografías que hemos citado anteriormente en nuestro trabajo. A continuación, pues vamos a mostrar muy rápidamente el funcionamiento de nuestro del diseño de nuestro circuito, donde integramos todas las fases: fase 2, fase 1 y fase 3. Entonces, como podemos ver, bueno, entonces aquí vamos a ver como primero la señal SPWM. Como podemos ver ahí podemos ver la señal invertida y la señal SPWM. En el generador de señales podemos observar que a una frecuencia de 100 Hz, las revoluciones de nuestro motor, invertimos, bajamos la frecuencia un poco. También tenemos que el motor sigue girando. Observamos el funcionamiento del motor. Tenemos las señales de nuestro comparador. Nuestro comparador de señales. La salida de los drivers, que es la señal de rectificada más la alimentación de los drivers. Entonces es nuestro driver 1. Podemos aquí observar el siguiente driver. Bueno, el Proteus falla un poco por el tema de los tiempos y la capacidad de nuestro PC. Pero pues aquí, a ver si me funciona. Vemos las salidas del siguiente driver. Nuestro puente. Entonces, aquí tenemos las salidas del puente. No, bueno, las salidas del puente no. Nuestra señal rectificada, esa sí está bien. Tenemos las de entradas. Veamos. El generador de señales, bueno, la señal SPWM es invertida, ya la tenemos. Y el puente, veamos el puente. Entonces, esto, aquí podemos ver las salidas del puente H. Y en esta podemos observar veamos, esta es la salida de nuestros filtros, pero no sé por qué no se está viendo muy bien. Está bueno, no sé por qué la salida del filtro no la puedo observar muy bien. Pero pues debería de verse algo como nuestra ilustración cuando tomamos, que es la salida del filtro y nuestra señal sumada e invertida.
esté bien. Bueno, muchas gracias.